Ok. Hola, ¿cómo están? Como saben, en nuestro curso de literatura y de lectura es como un viaje. Ya hemos visitado las culturas antiguas, ya hemos visto a los griegos, ya hemos visto a los latinos y Roma, y estamos casi a punto de cerrar nuestra visita a la Edad Media. Estamos en este periodo de 1350, 1400, 1450, y aquí entre 1400 y 1500 va a suceder algo eh, muy interesante. Déjenme hacer un poquito de historia. Ustedes saben que este periodo de la Edad Media dura 1000 años, 1000 años. En 1000 años suceden miles de cosas, millones de cosas, yo me atrevería a decir. Y contrariamente a lo que mucha gente dice, no es un periodo donde no pase nada, pasan muchas cosas. Ya las vimos, ya vimos las novelas de caballería, el Amor Cortés, el Dolce Stil Nuovo, la Divina Comedia, en fin, hemos visto muchas cosas, algunos cuentos como el de Cameron o los cuentos de Geoffrey Chaucer, y desde luego los ejemplos. Eh, en este periodo había varias cosas que hay que matizar. Una, el que no había propiamente un comercio en el sentido en que nosotros lo conocemos, ¿sí? Aún en el más primitivo, de voy a la tiendita que está a la esquina, que a lo mejor es un changarrito ahí de madera que nada más venden, no sé, refrescos y tal vez la señora o el señor tienen naranjas o algo así. Eso sería lo más elemental. Aún eso no existía propiamente en la Edad Media. Sí había el intercambio, sí había la venta, sí. Había alguien que sabía hacer zapatos y se le encargaban los zapatos o la ropa. Normalmente cada quien cosía su ropa, esa es la verdad. Pero no existía el comercio. El comercio empieza a existir en este final del tiempo de la Edad Media. A partir de 1200, 1250, 1300, sobre todo las grandes ciudades italianas se empiezan a volver más sofisticadas. Es decir, ya de repente alguien abrió una tienda en la que exclusivamente se venden platos, platos como donde comemos. Y tú ibas a esas tiendas, no sé si les llamarían ya tiendas, pero tú ibas y ahí, no sé, había tal vez 100, 120 platos donde tú ya los podías escoger. No era como antes que ibas con el ceramista o el que trabajaba el barro y le decías, maestro, quiero 2 platones de este tamaño y póngamele una florecita o algo así. No, y aquí ya estaban. Entonces tú los escogías y te los llevabas. Es decir, ya es un poco como lo que hacemos hoy en día, que a veces cuando tenemos una fiesta de cumpleaños y le queremos regalar a una amiga, a un amigo, no sé, tal vez, ¿por qué no? Una bonita charola de porcelana, pues vamos al Tama y seguramente ahí hay 2, 3 tiendas, inclusive los grandes almacenes tienen departamentos donde venden todo eso y ya nada más escogemos lo que podamos comprar con el dinero que habíamos asignado. Esto representó un gran cambio en la vida de todas las personas de Europa, pero sobre todo en los italianos, las ciudades italianas. Les recuerdo que Italia no existe todavía y va a existir hasta después de 1850, es cuando se va a unificar Italia y ya se va a llamar Italia. Ahorita es el ducado de Mantua y el principado de no sé qué, el reino de Nápoles, y todos son ciudades así chiquitas que cada quien tiene su propio poder. Pero las ciudades italianas, vamos a llamarles así, eh, en el sentido del comercio, estaban avanzando muy rápido. Ya había tiendas
donde vendían objetos de barro, zapatos, telas, alfombras, en fin, una serie de cosas. No como hoy en día que vamos a un gran supermercado y encontramos de golpe ahí como 100,000 objetos, no, pero ya se vendían las cosas. Ya no era, voy a encargarla y el maestro me va a hacer estos zapatos que quiero de gamuza y me los va a tener dentro de 2 meses. Una cosa así. No, ya ahí estaban ya los zapatos. Te los probabas, los pagabas y te los llevabas. Este cambio nos empieza a acercar a una sociedad mucho más moderna. ¿Mm? Bueno, este es uno. El papel, el rol de la mujer. Hasta la novela de caballería, que es más o menos en 1000, 1100, 1200, más o menos ese periodo, la mujer es un cero a la izquierda. Con el amor a Cortés, la mujer empieza a ocupar un lugar estelar, protagónico. Y con el dulce estilo nuevo o el dolce estilo nuevo, la mujer se vuelve realmente la protagonista de la literatura. Pero ¿qué pasaba con la mujer en otros ámbitos? Bueno, en otros ámbitos no era tan fácil, ¿eh? Era difícil encontrar a una profesionista en aquella época, por decirles algo, en algo que yo he estudiado bastante, el caso de por qué prácticamente no hay pintoras, mujeres del Renacimiento para abajo, es decir, del Renacimiento, Edad Media y demás. Pues no las había por la sencilla razón de que solo los varones podían entrar a las clases de anatomía. Entonces, pues, ¿cómo iba a pintar, a dibujar una mujer que no sabía la anatomía? Las poquitísimas mujeres que empezaron a pintar en el Renacimiento y sobre todo en el Barroco, normalmente eran miembros, esposas, hijas, primas, sobrinas, nietas de alguna familia que ya estaba compuesta por pintores. Y entonces podían de alguna manera recibir clases de anatomía. Pero de ahí en fuera, pues, si tú eras una mujer y querías tomar clases de anatomía, por ejemplo, para los que van a estudiar pintura es básico estudiar desnudo, pues no podías entrar, realmente no podías entrar. Entonces, estos hándicaps o obstáculos los vamos a encontrar hasta bien entrado el Renacimiento, y ya después del Barroco hay una pequeña área de libertad de las mujeres en cuanto a las profesiones, en cuanto al protagonismo como personajes de las obras literarias, ahí no, ahí sí ya están ocupando a ellas los lugares estelares y al tú por tú con los varones. Bueno, ese es otro cambio que estamos viendo ahí. Otro tercer cambio es el de la religión. La Iglesia Católica empieza a ser desplazada. No es que ya la gente ya no crea en Dios o etcétera, etcétera. No, sigue creyendo en Dios. Y sigue siendo un gran poder el de la Iglesia Católica. Pero es la época de las reformas. Por ahí, y ya lo chequé yo, en la red está la película de Lutero. Ahí pueden tener una buena idea de lo que trata el reformismo, por qué Lutero quería la reforma y demás. Ahí lo pueden ver. Entonces, este es otro tercer asunto que no es menor. Pero luego hay otras 3 cosas que van a de plano cambiar totalmente el universo. Una,
la invención de la imprenta. 2, el descubrimiento de América. Imagínense que mañana nosotros estamos aquí muy cómodos en la planeta Tierra y nos dice alguien que al lado de nosotros hay otro planeta que nunca lo habíamos visto porque normalmente está girando con nosotros, ¿sí? Pero que hay otro planeta y que hay ciudades como las nuestras o tal vez un poquito distintas, pero como seres como nosotros. Imagínense la sorpresa de la gente de aquel entonces. Bueno, ese es otro de los cambios. Y el otro es la caída de Constantinopla. Cuando las fronteras de Roma, de la Roma imperial, caen, Roma se divide en 2 partes. ¿Por qué se dividió en 2 partes? Porque Constantino tenía 2 hijos y entonces le dejó una parte a uno y una al otro. Está entonces la Roma que está acá en donde está Roma, donde está el Vaticano, en Italia, con prácticamente una franja enorme que son los estados del Vaticano, y la otra Roma es la que se va al lado donde está el Medio Oriente, que es donde está, ¿es Medio Oriente? Bueno, no sé, donde está Turquía, con capital de Constantinopla. Constantinopla era la capital del otro imperio romano. Y normalmente ellos, los que vivían ahí, habían contenido a los árabes. Lo que había pasado acá, que contenían a los bárbaros, bueno, aquí todavía estos contenían a los árabes, hasta que llega un momento en que ya no lo pueden contener y Constantinopla cae en manos de los árabes. Esto yo siempre lo he puesto como ejemplo. Es como si mañana Guatemala invadiera Estados Unidos y echara fuera del poder a los gobernantes norteamericanos. Eso fue lo que pasó con Constantinopla. La sorpresa fue impresionante. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, todo esto va a modificar la actitud de la gente en este final de cierre de la Edad Media, es decir, 1350, 1400, 1450, 1500. Todo esto lo están viviendo, más aparte lo que ya estaba sucediendo, que eran las cruzadas, seguían las enfermedades, las pandemias, todo eso estaba ahí. Y esto da por resultado una actitud de la gente, de los estudiosos, de los intelectuales, que se llama el humanismo. El humanismo es el gran precedente del Renacimiento. ¿Qué es lo que hace el humanismo? Pues el humanismo pone en el centro al ser humano. Por eso, de 1400 para abajo, extraordinariamente vamos a encontrar una pintura que traiga a un ser humano, es decir, ya no a un campesino, ya no a uno de los vendedores de zapatos, no, a un duque o algo así. Extraordinariamente vamos a encontrar el retrato de alguno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los únicos que se retrataban era la divinidad, Cristo, Dios, la Virgen, escenas de la Biblia, etcétera, etcétera. Déjenme hacer aquí un paréntesis con el retrato de Dios. Por ahí, por esa época también, no recuerdo la fecha, se hace un concilio. Los concilios son como los congresos de nosotros, pero estos son de la iglesia. Se hace un concilio donde de ahí en adelante se prohíbe que se pinte la imagen de Dios. Por eso de ahí en adelante ya no hay imágenes de Dios. Y por lo menos hasta, no sé, hasta el siglo que pasó, no hay imágenes de Dios. Hay imágenes de Cristo, de la Virgen, de cosas así, o cuestiones muy abstractas, una luz muy luminosa, como lo que vimos ahí en la Divina Comedia.
pero la imagen propiamente de Dios no. Nuestro Museo de San Carlos, el Museo Nacional de San Carlos, que está allá en la Ciudad de México, que es el que tiene la colección de arte europeo del Estado mexicano, tiene una pintura donde está retratado Dios, que es un anciano con una barba blanca y demás, pero es una pintura que la han de haber pintado como en el 1300 y tanto o algo así, antes de que estuviera la prohibición de pintar la figura de Dios. Bueno, estoy hablando de todo esto porque el hombre no pintaba ahí para nada, no podía ser pintado. Fue pintado después del humanismo, cuando ya el hombre se pone en el centro de todas las cuestiones, cuando nos damos cuenta de que el hombre sí es capaz de hacer muchas cosas, no porque Dios no lo quiera, sino porque nos habían dicho que es que aquí, déjenme contarles una anécdota muy chistosa. Había un pueblito allá en España que tenía un río, pero pues la gente no podía pasar de aquí para allá y de allá para acá porque pues el río estaba ahí y había que hacer un puente. Y entonces los concejales o los regidores que estaban ahí en el gobierno firmaron un acta donde pusieron no se va a hacer el puente fulano porque ese puente existiría si Dios lo hubiera querido. O sea, yo no voy a hacer ese puente porque Dios no lo hizo desde el principio. Hasta que se dieron cuenta, bueno, espérame tantito, eso lo estoy pensando yo. Pero si yo soy un creyente, ¿por qué no voy a pedir la bendición de la divinidad y decirle, protégeme mientras hago el puente, para poder cruzar de un lado para otro? Pero bueno, ese era el criterio, para que se den cuenta de cuál va a ser este cambio tan enorme de donde el hombre era un cero a la izquierda, no contaba para absolutamente nada, más que el noble o el caballero, etcétera, etcétera, y el campesino, etcétera, etcétera. Entonces, estos cambios que van a afectar a toda Europa dan por resultado lo que se llama el humanismo. El humanismo tiene una serie de filósofos que hablan sobre las posibilidades del hombre como pensador, como observador de la naturaleza, como no hacer caso o ignorar ciertas cuestiones, como aquella de que decía que el planeta Tierra era el centro del universo y cosas por el estilo, que aún de todos modos la iglesia ahí se negaba a reconocerlo. Recordarán aquello de Galileo Galilei, ¿no? Que él decía que el que se movía era la tierra, ¿no? Y lo llevaron a la Inquisición y lo amenazaron y él tuvo que decir, no, sí es cierto, la tierra está ahí inamovible, ¿no? Y sin embargo dicen que cuando ya salió, dijo, y sin embargo se mueve. O sea, pues sí, la tierra se estaba moviendo, no había otra, ¿no? Bueno, este era el humanismo. El humanismo trae la filosofía, trae la sabiduría, trae el conocimiento, nos permite ver de otra manera y sobre todo voltea hacia las culturas clásicas, hacia los griegos y hacia los romanos. Hay un rescate de todo aquello que se escribió allá y que estaba en las bibliotecas, sobre todo en las bibliotecas de los conventos y los monasterios. Y aquí sucede algo muy interesante, que va a tener una importancia capital en el Renacimiento. Como cae Constantinopla, y en Constantinopla estaban los sabios, no es que acá no existieran, pero existían mucho menos, pero, acá me refiero a Roma y allá me refiero a Constantinopla. En Constantinopla existían personas que conocían perfectamente el idioma griego y el latín. Y entonces, al caer Constantinopla, buena parte de esos intelectuales
se vienen a Roma. Y cuando están en Roma, revisan los textos escolásticos de la iglesia. ¿Qué es no me voy a meter en filosofía, pero tengo que explicar esto. La escolástica es esta actitud de la iglesia de tratar de acomodar las sagradas escrituras como si fueran dichas por Aristóteles, ¿sí? De alguna manera sustituían, por decir algo, a Zeus o a Júpiter por Dios, ¿sí? Y si salía por ahí Hera, que era la esposa de Zeus, la sustituían por la Virgen. Desde luego, esos textos eran a veces de risa loca, pero cuando llegan los sabios que estaban allá en Constantinopla, empiezan a revisar los textos y dicen, no, espérenme tantito, esto no dice aquí esto no dice aquí, no, esto lo inventaron, esto no es, y empiezan a traducir correctamente los textos de Aristóteles, de Platón, de tantos filósofos, de matemáticos, de geógrafos, y esto va a pasar al Renacimiento. Luego vamos a ver en el Renacimiento qué va a pasar. Ahorita estamos en el humanismo. Esto que está sucediendo aquí en el humanismo y que está trayendo al frente la presencia del hombre. Bueno, creo que ya hablé demasiado por hoy. Aquí le vamos a dejar. Hay muchas más cosas que quiero platicar. Por ahí les voy a estar enviando ya las nuevas entradas del Renacimiento, los nuevos personajes, la línea del tiempo y algunas explicaciones sobre algunos autores. Les voy a pedir por ahí que lean un texto pequeño que se llama El Retablo de las Maravillas, que es de Miguel de Cervantes. No se preocupen, yo por escrito se los voy a mandar y les voy a dar ahí una breve explicación para que entiendan por qué les estoy pidiendo eso. Es un texto muy corto, les debe de tomar unos 10 minutos leerlo. Con la explicación que les voy a dar va a ser más que suficiente. Ya luego lo vamos a retomar ya cuando estemos de lleno en el Renacimiento. Hasta la próxima.